bien, pues vamos a compartir esta tarde, como estuvimos avisando la semana pasada, que compartimos sobre la entrada triunfal de Jesucristo, lo que esto implicó para en aquel tiempo y lo que implicó y lo que implica en los días nuestros, en estos tiempos. Y ahora pues quiero que vayamos a Lucas, por favor, capítulo 23. Y vamos a enlazar dos historias, ¿sí? Lucas 23. Y recuerdan nada más, ahorita les digo qué versículo, cuando Jesucristo pues ya es llevado para ser crucificado, fue llevado también junto con otros dos personas, ¿verdad? Que ahorita vamos a leer. ¿Ya lo tienen? Capítulo 23, versículo. Vamos a empezar a leer desde el versículo 32, por favor. ¿Lo tienen? Dice, llevaban también con él, o sea, con Jesucristo, a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús a este, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo este hombre a Jesús. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a leer la otra parte. En días pasados, no esta semana, sino en unas par de semanas más o menos, estaba platicando con unos jóvenes y ellos decían la importancia para ellos de acercarse a la iglesia cada 8 días, ¿sí? Cualesquiera que fuera su religión, como le dicen, ¿no? Y ellos decían porque necesitaban un poquito lavar su conciencia de todos los días de la semana en el cual pues se dedican, ellos decían, a lo que se deben dedicar, a estudiar, a entrarle. Otro decía que trabajaba, pues yo tengo que entrarle porque tengo que mantener a un niño, etcétera. Y entonces vamos cada 8 días pues como para salvar un poquito o rescatar un poquito o como sentirnos un poco mejor y lavar un poquito nuestra conciencia de todo lo que hacemos luego. ¿Por qué? Porque en nuestra vida cotidiana realmente no nos sentimos tan cerca de Dios. Y esto nos ayuda a estar cerca de Dios, aunque sea un rato, pero estamos ahí cerca de Dios. Y obviamente pues que desconocían de la palabra de Dios y desconocían pues de lo que trata esta relación con Dios, que no solamente es una relación dominical o quincenal, etcétera, sino es una relación diaria. Y ahí en ese momento pues nos llama la atención, o al menos a mí me llamó la atención, de la necesidad de estar compartiendo la palabra de Dios, porque esto nos compete. No me tocaba a mí criticarles, no me tocaba a mí decirles, ¿sabes qué? Están mal, etcétera. Sí estaban mal, de hecho, pero realmente no sabían. Ellos pensaban que estaban bien lo que hacían, porque así era una costumbre o una tradición que viene desde niños, que era cada 8 días estar en la iglesia.
Pero en nuestra vida personal yo preguntaba, o me preguntaba a mí mismo, y también yo creo que es una buena pregunta para nosotros, ¿cómo estamos en nuestra vida cotidiana con Dios? ¿Sí? Porque a lo mejor creemos que estamos muy cerca de Dios. Día con día tal vez pensamos que no estamos tan lejos, o realmente a lo mejor sí estamos tan lejos de Dios. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás tú con Dios? ¿Cómo estoy yo con Dios? ¿Estamos tan cerca o estamos tan lejos? ¿Sí? Ya lo que voy es que estos dos ladrones estaban a un lado de Jesucristo, ¿sí? Uno al lado de otro, a la derecha, y otro estaba a la izquierda en el momento de que iba a ser crucificado Cristo. Y estos dos ladrones pues los identificaba sus pecados. Al fin de cuentas, cualquier cosa que ellos hubieran hecho, habían pecado y estaban ahí por el hecho de lo que habían cometido y merecían el castigo, estaban recibiendo merecidamente por sus hechos el castigo que en esos momentos iban a recibir, ¿sí? Entonces ninguno se libraba, ninguno podía en ese momento decir es que tú pecaste más que yo, no, tú pecaste menos, etcétera, etcétera. Delante de Dios los dos habían pecado y ninguno de los dos era mejor que otro. Los dos estaban condenados a muerte y por lo tanto era justificado tal hecho en sus vidas, ¿sí? Entonces de momento me vino a la mente, o sea, yo también merecía la muerte antes de lo que iba a suceder en ese momento. Tú y yo merecíamos la muerte. Y es cuando entra realmente en esos momentos, yo creo que Dios te habla y te hace recordar lo que dice en una parte de su palabra, que dice: nunca te olvides de tu primer amor. Y de repente viene, no sé si te ha pasado, y valoras lo que Dios ha hecho en tu vida. Ves la cuestión, esta situación de estos jóvenes que decía que estaba platicando hace un par de semanas más o menos, y veía yo mi condición en ese momento, en aquellos tiempos, que yo me creía, a la verdad, una persona que pues que estaba bien con Dios. Yo decía, no fumaba, no tomaba, no me gustaban mucho las fiestas, etcétera. Van a decir que aburrido, ¿verdad? Pero bueno, no era muy dado a eso. Me gustaba más el deporte, me gustaba jugar mucho básquetbol, que mucho antes que el fútbol jugaba mucho básquetbol, etcétera. Y pensaba que era algo bueno. Y yo creo que estos jóvenes, hoy en día muchos de nuestros jóvenes y muchas de las personas piensan que están bien delante de Dios y están cerca de Dios. Muchos de ellos dicen, no, pues estamos bien, vamos cada 8 días, no hacemos esto, no decimos malas palabras, estamos bien delante de Dios. Pero la realidad es que no, merecíamos, y algunos todavía merecen la muerte por todavía no entregar su vida a Cristo. Y parecería que en este mundo mucha gente cree estar cerca de Dios cuando no lo está. Aún nosotros como cristianos decimos estar cerca de Dios cuando a la verdad no estamos cerca de Dios, ¿sí? Porque de repente seguimos con tradiciones en nuestra vida, ¿no? Cada 8 días estamos aquí, no sé y no me compete y no lo voy a investigar, ustedes saben, pero ¿cómo es? Por eso era la pregunta, ¿cómo es nuestra vida diaria allá afuera? ¿Sí? Allá es donde realmente debemos mostrar lo que somos. Estos ladrones estaban tan cerca de Jesucristo. Pudieron, yo creo, escuchar palabras de Jesús que mucha gente ahí abajo de la cruz no escuchaba. Podía escuchar los lamentos de Jesús, podían escuchar el lamento de su mismo compañero. Estaban tan cerca y podían haber entablado una plática con él en esos momentos. Mas, sin embargo, pues no lo hicieron tal como deberían de hacerlo. Y por eso luego nos preguntamos muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado esta pregunta por su mente, de que ven a una persona que se ha alejado de Dios, a un amigo o a lo mejor un siervo de Dios, y dicen, ¿qué le pasó? Se veía tan cercano a Dios y realmente ya dejó las cosas de Dios. Mira, ya anda haciendo estas cosas, haciendo lo otro. ¿Qué le pasó? ¿Sí? Y es que realmente pues no estaba como tan cerca de Dios como nosotros lo habíamos pensado. Entonces
no solo es conformarnos que Dios esté con nosotros, ¿verdad? Sino también estar seguros que Dios está en nosotros. Me explico, porque es muy diferente que Dios esté con nosotros a que Dios esté en nosotros, viviendo día a día con nosotros y haciéndose una realidad en nuestra vida diaria. Esto es muy diferente, ¿sí? Porque podemos decir, pues Dios está con nosotros, sí, es verdad, pero en mí está Dios, porque no nos podemos escudar en la multitud, ¿verdad? Dios está con nosotros, ok, yo sé que Dios está con nosotros, pero está en mí está Dios. Esa es la pregunta. Dice en Colosenses 1:27, no lo busquen, solamente ténganlo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí? De lunes a domingo, Cristo está en nuestras vidas. A través de su Espíritu Santo, Él mora en nosotros. Y los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, sinceramente, transparentemente a Él, podemos experimentar esto que dice Colosenses 1:27 como cada día. ¿Sí? Entonces, el hecho de que estemos como estos ladrones pensando que estamos cerca, no quiere decir que tengamos realmente en nuestra vida a Cristo. Ahora, ¿podemos? Claro que podemos. ¿Él quiere? Claro que Él quiere. Hemos dicho que Él es el centro de nuestra vida, pero debemos de estar alimentando día con día ese encuentro con Él. Dice la Biblia también que por nuestros frutos seremos conocidos. Y esa es una evidencia clara de que Él vive en nosotros. Ok, vamos a Lucas 24, por favor, ahí enseguidita. ¿Y hoy qué día se celebra así en todas partes? La resurrección de Cristo, ¿verdad? Esto es algo trascendente en la historia de la vida, en la iglesia, en la historia de la humanidad, en la historia del universo. Y dice el versículo 1, el primer día de la semana, del capítulo 24 de Lucas, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no les creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Este día que se celebra la resurrección de Cristo en muchas partes del mundo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esto es algo maravilloso, fue algo asombroso, fue algo increíble y que nosotros debemos de celebrar cada día en nuestra vida, ¿no es cierto? De hecho, cada día en nuestra vida lo celebramos. Los 365 días de nuestra vida deberíamos de estar celebrando esta realidad, porque esta realidad nos hace pensar en nuestra vida cotidiana. Debería de ser así más o menos. Híjole, tengo los que tengo, ¿verdad? Tengo esta enfermedad, qué bárbaro, tengo y no me sano. Híjole, soy tan joven, 45 años y todavía me falta
un tiempo por vivir. Pero te viene a la mente, no, pero ya soy una nueva criatura. ¿Cuánto me faltará? A lo mejor nunca me voy a sanar. A lo mejor voy a morir de esto. No lo sé. Dios me puede sanar, es cierto. Pero yo sé que el día que parte de aquí estaré en la vida eterna con el Señor. Por eso les digo, esto es diario. Las finanzas, híjole, no traigo ningún centavo para terminar la semana. ¿Qué hago? No, ¿me deprimo? ¿Culpo a Dios? Híjole, no, Señor. Acabo, pues, ¿qué me puede pasar? No faltará ahí algún buen hermano que me pase un platito de frijoles y acabo, pues ya cuando muera tendré los manjares de tu reino, Señor. Entonces, pues aleluya, ¿verdad? Y vamos hacia adelante. Eso debería ser nuestro pensar diario, teniendo así nuestra próxima ida con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque pasamos en este mundo, pues de paso, claro, con planes y propósitos que Dios cumple a través de nuestras vidas, pero nuestra meta es estar allá. Por eso les digo que esto de la resurrección debería ser algo diario en nuestra vida. Dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y pues dices tú, oye, pues yo abro mi alacena y vacía, o siempre frijolitos, ¿verdad? O hago esto, o veo en mis bolsillos y pues cuál abundancia, ¿verdad? Puro aire en nuestras bolsas. Pues ¿qué pasa? Pero la verdad, ese tipo de abundancia que habla Dios es un mismo Espíritu Santo morando en nosotros. Por eso yo puedo ser abundante de las riquezas de Dios en mi vida. Y obviamente Dios se va a olvidar de mí. No se va a olvidar, porque no faltará un buen cristiano que te tienda la mano a tu alrededor. Y ahorita más adelante lo vamos a ver de qué forma. Pero aquí hay una frase, parecería muy sencilla en esta parte que acabamos de leer en la Biblia, que ahí estaban dos hombres, ¿verdad?, con vestiduras resplandecientes, que los confundieron como que eran, ¿qué? ¿Qué eran? ¿Pensaron estas mujeres? Pues campesinos, jornaleros, gente de campo que allí estaba y los confundieron, pensaron que eran, pero eran una vestidura resplandeciente. Y estas mujeres, ¿a dónde se dirigían? A ver al sepulcro, al Señor muerto. ¿Sí? Iban ellos ahí porque obviamente no imaginaban, yo creo, lo que iba a trascender con sus palabras, que anteriormente Él les había dicho que era necesario, que Él un día iba a partir y que iba a resucitar. Entonces ellas iban a hacer su tradicional pues rito ahí con el cuerpo y de repente se le parecen estos dos personajes y le dicen, oye, ¿por qué buscan entre los muertos al que vivo está? Y estas mujeres dicen que estaban tan así como cohibidas, que agachadas, dice la Biblia, estaban agachadas porque no querían ni verlo. Y eso no sé por qué pasa. Luego las mujeres, no sé si te fijas, a veces cruzan la calle y en lugar de cruzarse con la mirada en alto para ver los carros, se agachan cruzando la calle. De veras. Y es peligroso. Bueno, ese es un paréntesis. Piensan que a lo mejor los carros les van a dar un piropo o algo, pero es peligroso, de veras. Yo digo, ¿por qué se agachan en lugar de voltear a ver si viene carro? Pero bueno, es un solo comentario que me vino a la mente. Entonces, ¿por qué estaban buscando en la tumba? ¿Por qué estaban buscando en la muerte? ¿Por qué estaban buscando a Dios, a Cristo? No sabían que Él iba a resucitar. Ellas sabían lo que Él les había comentado. Y muchas veces pasa así en nuestras vidas. Hay veces leemos la Biblia y actuamos de forma diferente. Oye, si dice la Biblia esto, ¿por qué actúas de esta forma? Si la Biblia te está diciendo esto. Bueno, es que como que todavía no nos la creemos, o como dicen, todavía no nos cae el 20 de que esta palabra es poderosa y se va a hacer realidad en nuestra vida cuando nosotros empecemos a dar esos pasos de nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, para que estos se hagan nuestros versículos
tantas cosas que habla la palabra en nuestra vida que aquí viene. Entonces, estaban buscando a Jesucristo en un lugar equivocado, ¿sí? Y yo creo que muchos de nosotros luego buscamos a Jesucristo en lugares equivocados, ¿sí? En nuestro caminar con Dios, en nuestro caminar diario, el Jesús vivo, el Jesús resucitado, el que dice la Biblia que ha venido a darnos vida y vida en abundancia, lo buscamos en lugares donde realmente Él no puede vivir. Él no puede estar ahí. Estas mujeres lo estaban buscando en las tumbas donde Cristo dijo, no literalmente, pero de alguna forma les dijo, ahí no voy a estar. Donde hiede a muerte, donde huele a muerte, no estoy ahí. Si yo he vencido a la muerte en la cruz, ¿sí? ¿Cómo voy a estar en una tumba? Y nosotros a veces somos un poco necios de buscar en lugares equivocados a Jesús, a Dios. Y no es que vayamos a un panteón o algo por el estilo. Como les digo, no es literal. Pero luego lo estamos buscando en las circunstancias que nos rodean. Inclusive los buscamos en hombres o en mujeres a nuestro alrededor. Y ahí, la verdad, morará el Espíritu Santo. Pero Cristo tiene una relación directa contigo, así como lo tiene con tu amigo, amiga o vecino. ¿Sí? Cristo venció a la muerte. Y hoy en día, de verdad que deberíamos luchar por eso, de que se levanten ahora altares a la Santa Muerte. Cuando Cristo venció a la muerte, ahora en día resulta que hay que adorar a la muerte, porque ahí está la muerte, pues muerta. Bien muerta, y la queremos adorar cuando no está ahí. Entonces, lástima que estas mujeres, como tú y yo, muchas veces buscamos a Dios de madrugada, como lo estamos haciendo los varones los sábados de madrugada, bueno, cuando nos levantamos, ¿verdad? Pero, perdón, Porfirio, ayer, pero estaban buscando en un lugar inadecuado, ¿sí? Estas mujeres fueron de madrugada, temprano, antes de que saliera el sol, iban corriendo, presurosas, a darle a Dios ese, como les comentaba en un principio, ese rito de la limpieza, etcétera, en el sepulcro a Cristo. Pero Cristo estaba respirándoles, estaba soplándoles, estaba emanando su presencia en ellas y no lo percibían. Tú y yo, día con día, está ahí Dios susurrándonos, su aliento lo podemos sentir, su presencia soplando en nuestras vidas, su Espíritu Santo cada día con nosotros está ahí. Ese es Jesucristo resucitado. Traeré vida y vida en abundancia. ¿Cómo creen? Aquí en medio de nosotros. Muchas veces nos sentimos, hay veces apartados o solos, que nadie nos pela, pero saben que Dios ahí está. No sé si te ha pasado que luego se te enchina el cuerpo cuando estás adorando a Dios, o unos lloran, otros se gozan porque sienten algo. ¿Por qué? Porque Cristo está ahí. La presencia de Dios está en medio de nosotros. Cristo en el centro de la iglesia, ahí dándonos de Él a nuestras vidas, sintiendo y palpitando más rápido nuestro corazón porque sentimos la presencia de Dios. Pero ¿qué necesitamos? Realmente buscarlo. Y a los que no han entregado su vida a Cristo, entregar su vida a Él. Porque si no, vas a ver a personas que están así cruzadas de brazos y nomás viéndote, ¿verdad? Y al vecino alza la mano ¿verdad? Y se queda viendo. ¿Y qué? Pues ¿qué les pasa a estos? Pues nos pasa que Cristo está tocándonos día con día. Por eso Él resucitó, entre otras cosas. Y Jesús está vivo y está realmente queriendo convocarnos de verdad a que seamos parte de esos, son muchos los escogidos, más pocos los elegidos. Y quiere Dios que estemos ahí viviendo con Él
que Él viva en nuestras vidas. Pero, ¿dónde no puede estar Cristo? ¿Dónde estas mujeres fueron a buscarlo y no lo encontraron? Ahora, lo vamos a trasladar, esta historia, a la anterior primero. Estos dos ladrones no entendían todavía, obviamente, de la resurrección, porque Cristo todavía no había resucitado. Pero de alguno de ellos se les prendió el foco. Yo creo que ahí fue tocado y algo dijo, no, ¿sabes qué? Pues no le hagas caso. Le dijo, tú y yo merecemos esto. Pero él, ¿qué ha hecho? Él no ha hecho nada. Y volteó con él y le dijo, ¿sabes qué, Cristo? Cuando estés, acuérdate de mí. Le dijo, de hecho te digo que hoy que esté en el paraíso estarás conmigo. ¿Sí? Y él no entendía de la resurrección. Él no sabía nada. Él solamente sintió y se lo dijo personalmente por ello, porque de alguna forma Dios le había hablado, ¿sí? Entonces, cuando estas personas no entienden, cuando algunas personas están al lado de Cristo o creen buscar a Cristo cada 8 días, como decía en un principio, o a veces cada 15 días, o a veces como cristianos cada 8 o cada 15, 8, no, cada 15 es, ¿verdad? Etcétera. Pensamos que no lo encontramos. ¿Qué necesitamos? De verdad necesitamos saber que Cristo resucitó al tercer día para decir, el que quiera, aquí estoy. ¿Sí? No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces podemos entender, hacer realidad ese sacrificio de Cristo en nuestra vida, después de haber resucitado. Yo quiero que Él viva en mí. Yo quiero que se cumpla Juan 10:10 en mi vida. Que Él viva y me dé vida en abundancia día con día. Pero ¿dónde no vamos a encontrar o dónde no encontramos a Jesús, trasladándolo un poquito? Estas mujeres no lo encontraron en la tumba donde las cosas están muertas, donde no hay respiración, donde no hay obviamente vida. No lo encontraron ahí. Y nosotros no podemos encontrar a Cristo, a Jesús, en el legalismo, ¿sí? En ninguna forma lo podemos encontrar. La tumba habla de la muerte a la ley. La ley es buena, sí, porque conocemos lo que es malo. De hecho, la ley encausa la gracia de Dios, ¿sí? Pero el legalismo es muy diferente, ¿sí? Las mujeres, como les decía hace un momento, fueron y con sus planes preparados, ahí preparando sus cosas para efectuar esta ceremonia y donde iban a hacer todo lo que iban a hacer con el cuerpo de Jesucristo. Pero nosotros luego nos vemos envueltos en eso. Preparamos nuestra ceremonia, figurativamente hablando, el lugar donde vamos a estar, y encontramos que de repente lo que hacemos, Cristo no se mueve. Cristo no hace nada, porque luego caemos en cosas legalistas, ¿sí? ¿Qué es el legalismo? Yo creo que en pocas palabras, el legalismo es hacer o tratar de hacer lo que Jesús ya hizo por nosotros, ¿sí? ¿Me explico? Legalismo es hacer o tratar de hacer lo que Jesús ya hizo por nosotros. Nosotros no podemos hacer lo que Cristo hizo por nosotros. No podemos volver a hacer el sacrificio en nuestras vidas diarias. No podemos hacer aquello que ya le compitió hacer a Cristo. Y ¿sabes qué? Esta es una parte tan difícil de que la gente en el mundo pueda comprender. Parece fácil para nosotros porque ya nos pasó a nosotros lo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y de repente puedes pensar, ay, ¿cómo podía hacer eso? ¿Cómo podía creer eso? Ay, pues de veras, ¿dónde estaba? Porque estábamos cegados. Y eso es lo que nos compete a nosotros. Por eso hoy la gente no se la cree tan fácil, ¿sí? De decir, ay, ¿cómo? Haciendo una oración en fe, como les dije en un principio, transparente, creyendo y oyendo nosotros mismos lo que decimos, lo que esto implica. Y obviamente a nosotros que conocemos, nos toca la tarea de decir lo que es entregar nuestra vida a Cristo. Estas personas dicen, no, ¿cómo?
Si yo hice esto, hice el otro, fui parte de los I o Y y Z, no sé, fui parte de esto, ¿cómo voy a pagar tan fácil con una oración? No, yo necesito pagar, yo necesito sufrir, que el cuerpo sienta lo que yo de verdad, lo que hice, ¿verdad? Para que pagar. Entonces, hacemos a un lado ¿a quién? A Cristo. Y minimizamos lo que hizo Cristo en la cruz. Por eso les digo, es fácil y difícil que la gente pueda entender porque necesita una revelación. Pero nos compete a nosotros estar compartiendo la palabra de Dios para que Dios pueda hacer su obra redentora en las personas de esas personas. ¿Sí? Muy bien, entonces, luego tratamos de nosotros hacer cosas en nuestras propias fuerzas, ¿sí? Y de repente tomamos el lugar de Dios. Tomamos y creemos, hablando aún de nosotros como cristianos, queremos muchas veces forzar las cosas cuando no es así. Es una revelación que fue a ti y a lo mejor, por decirlo de alguna forma, no es que sea a lo mejor así, pero de repente nos sentimos que vamos 2 o 3 pasos adelante de X persona, ¿sí? O 5 pasos, o a lo mejor creemos que 10, y tratamos de estar jalando, ¿sí? A nuestro marido, o a nuestra esposa, o a nuestros hijos, y cabezones, no entienden, y esto, y lo otro, y pum, y ahí estamos, cuando esto es obra de Dios. No es obra tuya. Nos compete compartir la palabra de Dios, es verdad. ¿Pero en qué? En amor. Cristo siempre derramó amor. Fue firme en sus decisiones, sí. Y dijo, esto es blanco y esto es negro y no hay de más. Pero siempre fue con una gran misericordia y un amor que emanaba eso. Aunque tú vieras a Cristo enojado, pero emanaba ese amor. Emanaba ese misericordia en nuestra vida diaria, en la vida de esas personas. Por eso se doblaban. ¿Se acuerdan a la mujer adúltera? ¿Qué le dijo? No le dijo, ay, pobrecita de ti, ¿verdad? Ven, levántate, mira. A ver, dime, ven, fíjate, ¿alguien te condena? ¿Verdad que no? No, ¿verdad? No, no. Le dijo, ve, voltea. ¿Alguno está con la piedra ya para? No, ok, levántate y no peques más. ¿Fue autoritario? Sí. ¿Fue firme? Sí. Y no lo dice en una así muy tiernito, no, con autoridad, pero emanaba ese amor Cristo por lo que hacía. Entonces es la gran diferencia cuando nosotros tratamos de atraer a alguien a Dios. Con autoridad sí, pero en amor. Y eso, ¿sabes cómo se logra? Teniendo esa comunión con Dios diaria, valorando la misericordia que tiene Dios en ti día con día, valorando el amor que Dios tiene día con día en tu vida. Eso es lo que debemos de estar valorando. El Jesús real y vivo se manifiesta en nuestros corazones. Y sabe que en nuestros corazones que somos perdonados, que esos corazones saben que somos aceptados por Dios. Es lo que le pasó a esta mujer. Hay algo que se conecta. ¿Qué es? Tu Espíritu Santo, mismo Dios en nuestra vida, ¿sí? Y podemos hacer cosas nosotros realmente semejantes en nuestra vida diaria con la persona que convives diariamente con él. Trabajo, escuela, familia, etcétera. ¿Sí? Yo creo que una de las cosas que nosotros debemos de tener muy en cuenta es que debemos de, y que suena demasiado bueno, es que debemos de creerlo. Y aquí entra mucho de nuestra fe y que empecemos a caminar en ello. ¿Sí? Hay veces podemos ver a un compañero de trabajo que dices tú, nunca va a recibir a Cristo.
¿Sabes qué? Y eso es falta de misericordia. Simplemente vete yo veía en mí, yo pensé nunca, bueno, ni pensaba. Realmente yo creía que era bueno, ¿verdad? Y muchos a mi alrededor habrán pensado eso. Arturo, él es tan tradicionalista en su religión, tan metido en eso, sirviendo, que nunca va a dejar eso, porque la tradición lo tiene agarrado. Pero un día entendí que la tradición no me iba a llevar a Cristo. Y aún en el pueblo cristiano, ¿saben qué oímos? ¿Saben qué? Yo no le puedo decir a mi papá. Mi papá es que él cree que desde chiquito nació, lo encausaron en esta religión y pues debo de respetarlo. Sí, es su tradición. ¿Saben qué? La tradición no lo va a llevar a Cristo. La tradición no lo va a llevar al reino de Dios. La tradición lo puede llevar al infierno. ¿Suena feo? Sí, pero es una realidad también. ¿Sí? Entonces debemos de ser cuidadosos con esto. Cuando hemos venido a Cristo, el velo es quitado para entender el nuevo pacto con Dios, ¿sí? Que ahora nos podemos agarrar de Él y no de nuestras tradiciones y no de nuestras costumbres luego legalistas que podemos agarrar, ¿sí? Entonces debemos de estar agarrados de Dios y no agarrados de las tradiciones religiosas, porque muchas veces los que somos luego o caemos en legalismo, nos volvemos religiosos, como aquellos del Sanedrín y todas aquellas personas de aquel tiempo, nos podemos volver religiosos. En la religiosidad Jesús no se va a presentar, ¿sí? Nunca se presentó Jesucristo ahí. ¿Se acuerdan aquellas personas que les decían, a ver tú, sana a estas personas? Eran religiosos y querían ver y se codeaban, yo creo que entre ellos, a ver si vas a ver que sana. A ver, sánalo. ¿Y Dios qué hizo? ¿Cristo qué hizo? Nunca hizo nada en esos momentos. ¿Por qué? Porque no se trataba de demostrar nada, ni dar un espectáculo para que vean o darles esa certeza a estos varones de que era el Cristo. No, la religiosidad no, en Cristo no se va a presentar en ella, ¿verdad? Dios se va a presentar en una relación que tengas tú con Él cotidiana, y la presencia de Dios está en tu vida cotidiana, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa nos habla del legalismo? El legalismo es prohibir lo que la Biblia no prohíbe, ¿sí? Muchas veces estamos prohibiendo cosas en nuestra familia o amigos, cosas que la Biblia no manda, cosas que la Biblia no dice. Y luego muchas veces tenemos a gente alrededor nuestra esclavizadas ahí, prohibiéndole muchas cosas, diciéndole esto no, y esto no, y esto no, y caray, pum, pum, pum. Y la gente a nuestro alrededor ya le da miedo escucharnos y dice, oye, si es así Cristo, mejor ni lo quiero escuchar. ¿Por qué no los dejamos que escuchen a Cristo? ¿Por qué no dejamos que Dios hable a ellos? Nuestra tarea es encauzarlos a Dios y hablarles sí de la palabra, pero el que hace la obra es Dios, ¿sí? Porque luego caemos en obras. Esta es una buena obra, llevar a mis compañeros de trabajo a los pies de Cristo. No. Entonces, no debemos legislar, ¿sí?, en la vida de los demás, donde la Biblia no legisla, ¿sí? Porque esto es legalismo, ¿sí? Muchas veces caemos en eso. Estamos diciendo a veces cosas que ni la Biblia dice, ¿no? ¿Sí? Que como dice, una vez dijo uno que dice la Biblia, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Ok. Y de repente sigue la cadenita, luego de repente esa persona, ayúdate, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y no es bíblico, ¿sí? Entonces, muchas cosas tomamos tradicionalistas a nuestra forma de vivir y no es así. Ahora, Dios nos habla específicamente, ¿sí? Y muchas veces Dios te habla a ti específicamente y tienes que hacer lo que Dios te dice. Y tú sabes si es Dios, ¿no es verdad?
Es Dios el que te habla. Ok, la Biblia nos habla mucho, pero también Dios nos habla en forma personal y te manda a hacer cosas que muchas veces te lo confirma alrededor de ti con muchas cosas. Entonces debemos de estar atentos, ¿sí? Dejemos que la gente tome decisiones por cuanto a su relación con Dios. Dejemos que Dios haga las cosas en la vida de la gente a nuestro alrededor. Porque luego estamos encima de la gente, estamos dándole bibliazos en sus vidas y que quita esto. Conocemos luego amigos que tienen cuadros en su casa que no deben de tener y todavía tienes ese cuadrito. Bueno, espérame, ya volvemos a ver otra vez. Y estamos sobre esas cosas, ¿verdad? Y otras cosas, mira, todavía ahí la faldita la tienes arriba de y estamos sobres. Mira tú, varón, cómo te vistes y esto. ¿Sabes qué? ¿Cuándo se van a convertir esas personas? Nunca. Porque van a decir, esto se trata de Cristo. Bueno, no nunca, Cristo es misericordioso. Pero si estamos luego así, más tarde van a llegar a los pies de Cristo, van a tardar. Porque Cristo no es así. ¿De qué sirvió entonces el sacrificio de Cristo? Cuando nosotros queremos estar crucificando o haciendo mandas de alguna forma en nuestra vida cotidiana con los que nos rodean. Y no hagas esto y no hagas otro y te ven y ya te rodean. En tu trabajo te ven y híjole, ahí está, ay, se me olvidaron unas copias, voy a ir, te rodean. Porque no quieren enfrentarte. Porque estás sobres. ¿Cómo te van a conocer? Por sus frutos. Mira, el compañero tan amoroso siempre tiene una palabra positiva para mí. Ay, mira, es más, te piden hasta consejo, ¿no es cierto? Oye, te voy a pedir un consejo a tal compañero porque es bueno, a tal de la escuela. Le voy a pedir un consejo. No sé, pero me da confianza y me trae paz acercarme a esa persona. Y eso es verdad, ¿sí? Dios atrae a la gente, no la rechaza. ¿Dónde podemos encontrar a Cristo? Ustedes ya lo saben, ¿no? Solamente es recordar y por el día. Obviamente lo vamos a encontrar, como dijo en Santiago, la fe sin obras es muerta. ¿Por qué buscar a Jesús entre la muerte, entre la tumba? ¿Por qué buscar a Jesús entre las tumbas en una fe sin obras? ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos que encontrar también a Jesús en una fe que no necesita solamente obedecer, sino que también necesita actuar, ¿verdad? Es bueno escuchar, pero también es bueno hacer, ¿sí? Si nosotros queremos encontrar a Jesús en una fe que nada más oye, pero no hace, pues no lo vamos a encontrar. ¿Dónde se van a manifestar dichos frutos? ¿Sí? En nuestra forma de actuar, en la forma de hacer o hacer las cosas, ¿sí? Porque dice la palabra en el Evangelio de Jesús, dice, es poder de Dios para salvar. El poder de Dios le corresponde a Él para podernos salvar, pero nosotros debemos de comenzar a trabajar y hacer, es decir, servir en la obra de Dios, ¿sí? Nos toca a nosotros a anunciar las buenas nuevas, es verdad, pero también nos toca empezar a caminar y mostrar esos frutos que Dios quiere que mostremos. Lutero una vez en su vida dijo, la fe solamente salva, pero la fe que salva nunca viene sola, siempre viene acompañada por obras de justicia y obras de amor. Gálatas dice, la fe se expresa por el amor, ¿sí? Entonces nosotros debemos ¿de qué? De empezar a trabajar, de empezar a servir. Como les he dicho muchas veces aquí, cuando una persona ha venido aquí y se nos acerca y dice, ¿sabes qué? No tengo que comer, ¿puedes orar por mí? Si se acuerdan de ese ejemplo, ¿no?
y que nos acercamos y oramos por esta persona. Señor, dale de comer. Padre, que tu reino se abra y dale de comer. Dale aunque sea frijolitos, pero dale de comer. Sí, hermano, Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes? Pues en paz, pero con mucha hambre. Y se va. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a orar, sí, pero mira, ahí te va una bolsita pequeña de despensa para que tengas que comer. Es por eso el ministerio de misericordia, ¿no? Que pedimos que cooperemos, que demos una bolsita de frijoles, de arroz, para que cuando alguien padezca, poderles dar, no una gran despensa, pero sí al menos algo para ayudarles mientras que. Muy bien, ¿dónde buscaríamos en ese tiempo a Cristo? ¿Dónde tú lo buscarías? ¿Dónde irías a buscarlo en aquel tiempo? Ponte en los zapatos o en las sandalias de las personas de aquel tiempo. ¿Dónde lo irías a buscar? ¿Lo irías a buscar con los sacerdotes? ¿Tenía de alguna forma injerencia? A lo mejor si lo recibirían. ¿Lo irías a buscar ahí? Yo creo que ¿saben dónde lo pudiéramos ir a buscar? Y de seguro estaría en el monte, orando, buscando de Dios, buscando día a día que Dios le hablara. Tal vez a lo mejor estaría con el que cobra impuestos. Tal vez estaría en un lugar, en una taberna, compartiéndole a las mujeres ahí de la palabra de Dios. Tal vez lo encontraríamos con los adúlteros también, haciendo una ruedita ahí con ellos. ¿Y qué? Compartiéndoles la palabra de Dios. Ahí encontraríamos a Jesús, donde había necesidad. Jesús sabía quién le estaba buscando y no estaba con ellos. Sí, buscaba su equipo, el equipo de sus discípulos, y les edificaba y les compartía y les enseñaba las escrituras y les decía cómo caminar, lo que iba a acontecer en su vida. Y ahí estaba, pero en su vida cotidiana él iba a buscar dónde estaba. Imagínate la gente. Ay, este es el que dice que quite mi cuadrito de ahí. No, vamos. Ay, este es el que me está siempre. No, no. Al contrario, híjole, iban al encuentro de él. Este es el que me puede rescatar de las garras del enemigo. Y mucha gente llegaba y se postraba a sus pies y él los levantaba diciéndole, no, espérate, ven. Y los abrazaba y les hablaba de la palabra de Dios. Y por eso era mucho de la queja de la gente. Mira, ese nomás anda con los borrachos, él nomás anda tomando, él anda esto. Mira, se mete a las tabernas, mira, está con los cobradores de impuestos. ¿Qué influencia va a tener? ¿Dónde vamos a estar nosotros? Donde la gente lo necesita, pero donde la gente tenga abiertos sus brazos para decir, este o esta puede ayudarme a conocer de ese Dios que yo necesito. No me va a estar juzgando, no me va a estar condenando, no se va a poner los zapatos de Cristo y diciendo o tomando el lugar de Cristo para estarme diciendo, no, Él me va a estar ayudando. ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde nos va a encontrar Jesucristo? Dice, no lo busquen, pero dice porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel o venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Dónde nos van a encontrar a nosotros los cristianos? En estos lugares donde está la necesidad por obras, ahí una fe con obras. Sí, no en cuanto a la salvación, ustedes saben que la salvación es gratuita, pero en cuanto a esto necesitamos dar pasos y es ahí donde donde Cristo nos puede, donde la gente nos puede encontrar como encontrábamos a Cristo, ¿sí? Y lo último, ¿sí?
Es difícil encontrar a Cristo, ¿verdad? Si nunca creemos que se nos va a presentar. Hay mucha gente que hemos escuchado eso. No, es que en mi vida Cristo no se presenta. En mi vida Cristo nunca se manifiesta. ¿Sí? Nunca. Yo he visto a personas XXX que Dios les toca y Dios se les presenta, pero a mí no. ¿Ustedes creen que estas mujeres pensaban que se les iba a presentar Cristo? No, no pensaban, pues no pensaban que llevaban sus cosas para hacer esta ceremonia. Y no pensaban aún que estos dos personas que eran unos ángeles que le estaban diciendo a quién buscan entre los muertos, al que vivo está. No pensaban que se les iba a presentar. Ella pensó que era un jardinero, también uno de ellos. Imagínate ahí a María pensando eso. María que había pues presenciado la vida de Cristo, había presenciado muchas cosas en su vida, pues se le presenta y estaba metida tanto en sus propios pensamientos, pero le faltaba una falta de expectación de que Cristo se le iba a presentar. Y yo creo que tú y yo debemos de ser gente expectante, que Dios se nos presenta día con día. Día con día se nos presenta, pero debemos de estar sensibles a ese presentarse de Cristo en nuestra vida. Él está ahí y siempre dice, yo toco, de ahí estoy, ¿verdad? Y a veces ni abrimos, ¿sí? Aunque habla esto para la gente nueva, pero también para nuestra vida. Los dos discípulos, ¿se acuerdan cuando iban rumbo a Emaús? También iban estos dos y Jesucristo se les unió y no lo reconocieron. No lo reconocieron hasta que estaban ahí partiendo el pan con él. Pues yo creo que iban en el camino. ¿Dónde he visto este cuate? ¿Dónde lo he visto, verdad? No, y ya que estaban comiendo, tú eres, ¿verdad? Tú eres el Cristo, tú eres Jesús. Entonces debemos de estar expectantes que Cristo se nos presenta día con día en nuestra vida cotidiana, pero tenemos que estar sensibles y expectantes. ¿Sí? Yo recuerdo una persona, y esto me recordaba ahorita, de que muchas veces queremos tomar el lugar del Espíritu Santo, ¿sí? Y hay veces decimos, soy tu voz, y no es así. En nuestra vida muchas veces se presenta gente que es el Espíritu Santo, y Él te dice de cosas, Él te dice qué hacer, Él te dice que oyó de Dios, Él te dice que Él tiene la última palabra siempre. Y no es así. Tomamos el lugar muchas veces del Espíritu Santo. Hace muchos años, me acuerdo que todavía estamos aquí en el auditorio, y había una persona muy legalista, ¿verdad? Que nada más vino a eso, se acercó a Jaime, o más bien Jaime lo llamó, y me llamaron a mí. Yo todavía estaba pues empezando a servir en la iglesia y me mandó Jaime a hablar para que estuviera de testigo ahí. Y qué pesado fue, porque esta persona cambiaba completamente. Jaime le estaba diciendo, mira, ¿tú crees esto? Él estaba enojadísimo porque John Evans había detenido el movimiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Algo así. Estaba enojado. Y entonces Jaime le empezó a hablar y le empezó a decir, oye, mira, no es que esto y eso. A ver, espérame. Ahorita estás hablando con el Espíritu Santo. Jaime, caray, pues ¿dónde? Sí, ¿verdad? No, bueno, y seguía hablando. No, espérame. Ahorita estás hablando que llamaba con Pedro, ¿verdad? Con Pedro. Caray. Pues entonces dime, ¿con quién voy a hablar ahorita? Bueno, ahorita estás hablando con el Espíritu Santo. Caray. Bueno, entonces así. Bueno, espérame, ahorita estás hablando con Pedro. Entonces dices, ¿sabes qué pasa? Al concluyendo, es que luego la gente se vuelve rara al querer tomar las cosas que le corresponden a Dios, ¿sí? Y de repente ves una vida de legalismo que tenemos que tener cuidado. Y muchas veces hay luces rojas en gente que dices, cuidado, porque estás traspasando una línea muy delicada
en querer ser Dios, en querer ser que tú eres la única voz como esta persona. Y luego todavía decía, ¿y sabes qué? Vienen unos cómplices que están checando aquí en la iglesia. ¿Sí te acuerdas? Y ahí estaban. Y era uno que se sentaba ahí casi en la puerta. Y yo decía, ay, híjole, pues sí trae sus cómplices, ¿verdad? Pero, o sea, se vuelve raro. ¿Dios es un Dios raro? Claro que no. Dios es un Dios personal que se acerca, que puedes tener una comunión diaria con Él y que puedes sentir. Entonces, esto, por eso tenemos que tener cuidado, ¿sí? Entonces, pues antes de orar, a Jesús no lo vamos a encontrar, a ese Jesús que resucitó, en el legalismo. No lo vamos a encontrar en una fe sin obras. No lo vamos a encontrar siempre dejando para mañana para obedecer lo que Dios nos pide hoy. Y además siguiendo las opiniones de los que nos rodean, sino que debemos de estar atentos a lo que Dios nos dice. ¿Dónde lo podemos encontrar? Esperándolo cada día en nuestra oración y esperándolo en el sentido de, Señor, lléname. Dios, aquí estoy, de mañana te busco. Cuando lo buscamos día a día, aquí estamos. Cuando edificamos una relación con Dios, cuando oyes su voz y le obedecemos, cuando nos ponemos en el lugar donde hay necesidad, entonces ahí encontraremos a Dios día con día. Ahí se va a manifestar ese Jesús que resucitó, ese Jesús que estamos anhelando encontrar. ¿Por qué buscamos entre los muertos, Mario, al que vivo está? Es muy obvio. No sé si tú eres un agente de Dios, si eres un agente espiritual, porque tienes el Espíritu Santo, puedes percibir a Dios día con día. A mí no se me va de mi mente esa profecía que nos trajo el año pasado a través de Jaime, de la famosa piñata. Y es verdad, eso digo, me ilustra claramente que debo de oír a Dios entre muchas voces. ¿Sí se acuerdan de esa palabra, no? En una piñata, los que no lo escucharon, ¿cómo está la gente? ¿No? Dale, 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 ¿verdad? Y ya te cuenta uno, ya te cuenta dos, y tú estás queriendo romper la piñata. Y oyes a tu alrededor muchas voces. Unas se quieren burlar de ti. Y a la izquierda, ¿verdad? Y a la izquierda está la pared. Y dale, y hasta rebotas, ¿verdad? Híjole, y ja, se ríen, ¿verdad? Otro está abajo, y ¡pum! Le pegas al piso y ¡ay! Te retumban los vasos también. Híjole, ya estás hirviendo, ¿no? Y otros te guían al árbol, otros te guían. Pero siempre, entre todo ese muchas voces, tú tratas de escuchar la voz que te puede guiar. Dices, voy a escuchar la voz de mi esposo o la voz de mi esposa. Bueno, depende, ¿verdad? Tratas de escuchar la voz de tu esposo o de tu esposa, o a lo mejor de tu hijo que te ama mucho. ¿Escuchas? ¿Para qué? Escuchas la voz de tu esposa porque sabes que tu esposa te va a decir dónde está exactamente la piñata. Entonces tu esposa te dice, está aquí arriba y ahí está la piñata. Entonces escuchas la voz de tu esposa y pela le das, porque es la correcta. Y así en nuestra vida diaria tenemos que ser muy sensibles a la voz de Dios. Entre muchas voces a tu alrededor que te dicen, es por acá. No, no te creas, es por allá. No, es abajo. No, es arriba. No es así. Aprendamos a escuchar la voz de Dios y de tu Espíritu Santo, que te va a decir lo correcto, lo que hagas. Oímos muchas voces, ¿no es cierto? Muchas opiniones, pero la voz de Dios es la que te va a guiar, y por eso debemos estar sensibles a esa voz. ¿Ven? Pues vamos a orar y dar gracias a Dios por ello. Padre, te damos gracias en esta tarde. Padre, te damos gracias por tu amor. Y Padre, gracias por ese gran sacrificio que hiciste un día en la cruz. Padre, y lo hiciste simplemente por amor,
por amor a cada uno de los que estamos aquí, Dios, que estábamos condenados a morir, llenos de pecados, Dios, llenos de muchas cosas, Dios, que nos llenaban nuestra vida, llenos de muerte, Dios, como muchas veces luego buscamos en cosas, Dios. Y Padre, gracias a tu Hijo Jesucristo, gracias a ese gran Dios amoroso, poderoso, que es nuestro Padre, que envió a su Hijo ocupando el lugar que nos correspondía, podemos decir ahora que somos libres y que tenemos vida y vida en abundancia. Gracias, Dios, porque un día moriste, pero resucitaste al tercer día, Señor, cumpliendo las Escrituras. Y Padre, ahora te podemos tener a ti entre nosotros, Señor, a través de tu Espíritu Santo que mora en mí, Dios. Tú vives en mí, vives en cada uno de los que está aquí, Dios. Y Padre, no es tan lejos ir y decir, voy a ir a buscar a Dios, cuando lo tenemos dentro de nosotros. Y solamente es postrarnos, agachar nuestro rostro y decir, Dios, aquí estoy. Te he fallado, es verdad. He sido insensible a tu voz. He sido insensible a tu decir cómo caminar en mi vida, Dios. Pero ahora quiero estar sensible a tu voz. Quiero escucharte, quiero postrarme, quiero hacer o en obediencia las obras que tú quieres que haga para que gente se doble delante de ti, Dios. Padre, ayúdanos a ser esa gente, Dios, que tú nos has llamado a ser. Somos tus hijos y tus hijos amados. Y Padre, gracias que no hay un dedo acusador, pero queremos, Dios, caminar como tú quieres caminemos. Te amamos, pero dice la Biblia que para poderte decir que te amamos, debemos de obedecer tu palabra. Y queremos hacerla, Dios. Es difícil, sí, muy difícil, Dios, pero todo lo podemos en ti que nos fortaleces día con día. Y eso nos habla de una conexión diaria. Eso nos habla de dependencia tuya día con día. De estar, Dios, en contacto contigo, Señor. En lo mínimo, así como en las grandes cosas, nuestra dependencia debe de ser tuya. Gracias porque este día en muchos lados se celebra tu resurrección, Dios. Pero que esto sea cotidiano en nuestra vida, que podamos valorar día con día lo que tú hiciste, Dios. Padre, ayúdanos, Dios. Y Señor, sobre todo, que tu palabra sea penetrada en nuestra vida. ¿A través de qué? De estudiarla. Porque no podemos hacer nada de lo que no conocemos. Por eso ayúdanos a conocer más de tu palabra, para poder hacer lo que dice tu palabra en pleno conocimiento de lo que hacemos, Dios. Padre, te glorificamos y por eso queremos recordar esto, cantándote en adoración y recordando lo que tú hiciste y lo que implica lo que tú hiciste en nuestra vida, Dios. Padre, gracias te damos en el nombre tuyo, Señor. Vamos a adorar a Dios, ¿sí?